Vamos a 1 Corintios 12, verso 12. Dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de cultura de la mesa, pero antes de continuar más acerca de lo que es la cultura de la mesa, quiero que entendamos lo que es la sangre y el cuerpo de Cristo. Y eso lo vimos brevemente hace 2 semanas que nos reunimos. Pero quiero que entiendas hoy lo que significa el cuerpo de Cristo. Estamos todavía en Corintios, donde empezamos hace 2 semanas. Y Pablo empieza a decir que el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Tenemos manos, dedos, uñas. Algunos no tienen uñas en algunos dedos del pie. Algunas se las arrancan, algunas no. Algunos tienen 5 dedos, 6 dedos en el pie, el juanete. Algunos tienen también en la mano, dice Luis. Pero, todos entendemos que es un cuerpo porque tenemos uno, ¿verdad? Entendemos que hay muchas partes del cuerpo. Dice: entre nosotros, verso 13, entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos esclavos, otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Entre nosotros somos gentiles todos nosotros. Que yo sepa, no sé si hay alguien que es de etnia judía aquí, pero aquí todos somos al menos gentiles. Pero somos de diferentes países todos. Y dentro de nuestro país somos de diferentes regiones. Algunos son una mezcla de varios países como yo. Mi mamá es colombiana, mi papá es americano y nací en Panamá y vivo acá. Algunos tenemos una mezcla de todo. Pero dice la Biblia que no importa tu etnia o tu trasfondo, somos un mismo cuerpo en Cristo, porque tenemos un bautismo en el Espíritu, en Él. Eso nos convierte en uno. Y quiero que entiendas esto: cuando partimos el pan, cuando tomamos la cena del Señor, todo se trata de unidad. Todo se trata de unidad. Dios es su cuerpo para que pudiéramos comer de Él y ser unos con Él. Es eso lo que Él hizo. Verso 14 dice: así que el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie le dijera: no formo parte del cuerpo porque soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera: no formo parte del cuerpo porque soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Imagínate que todos tuvieras nada más un cuerpo de puras narices. Los mocos, te da un resfriado y ¿qué? Eres una bola de mocos. O sea, imagínate si tuvieras puros ojos por todos lados. Verso 18 dice: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano: no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie: no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmeros. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no
cómo deberían verse. Fíjate bien, escúchame bien en esto. Dice que hay partes del cuerpo que pensamos que no son tan importantes, ¿ok? Pero que realmente sí lo son, ¿ok? Porque no son tan vistas, ¿ok? Por ejemplo, nadie ve su cerebro, ¿verdad? Pero funciona, ¿sí me explico? El de algunos no funciona tan bien, ¿ok? Pero no podemos ver nuestro cerebro, pero está protegido. Y pareciera que no fuera algo importante, pero lo es. Hay partes del cuerpo que son importantes. Y lo que quiero que entiendas esto. Si en lo natural nosotros consideramos que hay partes del cuerpo que no son tan importantes, y quiero que entiendas esto, porque necesito que comprendas esto. Esto es muy importante, lo que vamos a hablar hoy. Porque en lo natural, nosotros como personas también consideramos que hay otras personas que no son tan importantes. ¿Sí o no? Y en ocasiones vemos a personas por debajo. Pero dice la Biblia que son parte del cuerpo de Cristo y quizás son las más importantes. Recuerda, cuando hablamos del cuerpo hablamos de unidad. Hoy voy a hablar sobre unidad y te voy a incomodar, ¿ok? Porque voy a exponer y sacar a la luz la falta de unidad que tenemos individualmente. Y yo no sé si lo tienes, pero yo sé que voy a exponer lo que dice la Biblia y eso va a exponer todo. Porque si somos un cuerpo, si somos el cuerpo de Cristo, no debe haber exclusividad. A eso me refiero. ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo vemos en práctica? Cuando yo decido nada más escoger ciertas personas con las que quiero relacionarme dentro de la iglesia. Cuando yo decido en qué voy a querer participar y no participar. ¿Sí ven? Cuando yo decido no participar en ciertas cosas. Y no es porque tengas trabajo o lo que sea, porque simplemente no quieres, porque te cae mal cierta persona o no te agrada. Porque hay personas que son selectivas y que no quieren convivir con otras personas. Y puedes tener razones y puedes que no tengas razones, simplemente te cae mal la persona. Pero quiero que entiendas esto. Tenemos que tener una cultura del reino y no una cultura de donde venimos. En la cultura del reino dice Jesús de que somos uno en Él. Y Pablo está diciendo, ¿cómo sería de que el cuerpo se atacara a sí mismo? ¿Por qué yo me miraría al espejo y dijera, no me gusta lo que veo? Porque este es el asunto. Cuando a ti te cae mal una persona de aquí, vamos a hablar de nosotros, porque es fácil hablar de otros, pero hablemos de nosotros. Si a ti te cae una persona mal de aquí, quiero que entiendas esto. No te está cayendo mal esa persona solamente, te está cayendo mal Cristo. ¿Entiendes eso? Porque somos el cuerpo de Él. En el momento que tú te pones en contra de alguien de aquí, te estás poniendo en contra de Cristo. Quiero que entiendas eso, ¿ok? Y que lo comprendas. Porque cuando tú tienes algo en contra de alguien, de hermano en la fe o hermana en la fe, realmente estás poniéndote en contra de Jesús mismo. Porque somos el cuerpo de Él. ¿Entiendes lo serio que es eso? Por eso cuando Jesús habla de unidad, lo habla de un tema muy importante. ¿Qué fue la oración que Él oró por nosotros? Por los futuros cristianos. Que seamos ¿qué? Uno como Él es uno con el Padre. En Juan 17 lo vas a encontrar. Él dice,
y ahora te pido por los que van a creer por medio del mensaje de lo que tú me diste, que aquellos futuros cristianos sean uno como tú y yo seamos uno. ¿Por qué oró por eso? ¿Por qué no oró Jesús que crezcan en sabiduría o que sepan adorar? La oración de Jesús por nosotros en Juan 17 fue por unidad, que seamos uno como Él es uno con el Padre. Y cuando Él pone la mesa del Señor, cuando Él pone la mesa, Él pone este pan que va primero que la sangre. ¿Ok? Y Él dice, este es mi cuerpo. ¿Y qué pasa cuando comemos el cuerpo? Somos uno con Él. Y somos uno. Pero ¿sabes qué pasa con ese pan? Si recuerdas la última semana, cuando se comía, cuando Jesús agarró de ese pan, eran 3 panes que estaban en unas toallas. ¿Y cuál pan agarró? El del medio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo partió el Hijo, el pan del medio, ese lo partió en pedazos y fue el que repartió. Fue un solo pan que repartió. No fue varios panes. Era uno solo. Y ese un solo pan lo comieron todos porque somos uno. Es un solo cuerpo. Y cuando dice aquí que somos varias partes, tenemos una función. No importa el contexto que tú vengas, si eres, por eso pone al principio, no importa si eres judío, gentil, esclavo, esclava, esclavo o no, libre. A mí me hace pensar de que de alguna manera, creo que era naturaleza de esa época de ver a los esclavos por debajo. Pero está diciendo, no, somos uno, somos iguales. Pero por alguna manera en nuestra cultura todavía tenemos eso de que no nos convivimos con otras personas. Te lo voy a decir, si tú no estás conviviendo con la iglesia, estás en contra de Cristo. Cuando decides no convivir, cuando no decides participar, y si tu razón es porque no me cae alguien, es que estás en contra de Cristo. Y si tu razón es que no me gusta, entonces aprenda que te guste, porque es tu familia y es tu cuerpo ahora. ¿Sí me explico? Porque la iglesia de Cristo no puede ser una iglesia de personas aisladas que no conviven, porque no es el diseño de Jesús para su iglesia. No es el diseño de Dios. Entonces, necesitamos tener comunión. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Jesús constantemente? Tuvo comunión, les enseñó a cómo vivir juntos en armonía. ¿Y qué hicieron ellos en el libro de Hechos? Vivían juntos. Dice que compartían todas las comidas. Imagínate que todos los días podamos ir con Cristina y que nos cocine. Estaríamos bien rellenos para Navidad, ¿no? Para que nos pongan en el horno. Pero si me explico, hay algo que cada uno de ustedes tienen que necesitamos. Y si tú decides no ser parte de eso, te estás perdiendo de lo que Jesús diseñó para ti. Y no vas a funcionar bien, honestamente. Porque no estás siendo parte del cuerpo. Y eso es importante para Jesús. Por eso lo oró por unidad. No sé en qué verso quedé, pero ahí voy a empezar. Dice el verso 18, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ya ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera una sola parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, hay algunas partes del cuerpo que parecieran más débiles y menos importantes. En realidad son más necesarias. Las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protejamos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables
no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y más cuidado a las partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya una armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen unos por los otros. Si una parte sufre, las demás sufren con ella. Si hay una parte que le da honra, todas las partes se alegran. ¿Escuchaste esa frase? Si una parte sufre, todas sufren con ellas. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí? Porque ¿para qué hablar de otra iglesia, no? Si podemos hablar de nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí están sufriendo solos? Solo tú sabes eso. Pero, y quiero que entiendas esto. Dios te ha dado a estas personas que están aquí para que no sufras solo. Pero por vergüenza o por pena o lo que quieras llamarlo, no quieres que nadie sepa tu situación. Pero quiero que entiendas esto. Tu situación me afecta, aunque no me lo digas. Porque en el momento que tú no quieres participar y convivir conmigo, afecta al cuerpo. ¿Comprendes eso? Porque muchos piensan, es que si yo no voy a convivio de mujeres, o si yo no voy a convivio de hombres, o si no voy a la iglesia en casa, no importa, no pasa nada. Sí importa y sí afecta a todo. Porque somos un solo cuerpo. Y tu sufrimiento, tus problemas y tus alegrías también afectan al cuerpo. Si estás en gozo, nosotros nos gozamos. Si estás sufriendo y te estás apartando del cuerpo, estamos sufriendo, porque toda parte del cuerpo es importante. Toda parte del cuerpo. Ya sea que tú te consideres, yo no soy importante, soy un pedazo de pelo. Bueno, te necesitamos ese pelito. ¿Sí me explico? Necesitamos cada parte del cuerpo. Te necesitamos. Y lo que tú tienes es valioso para el reino de Dios. Y eso que tienes que es valioso para el reino de Dios es valioso para mí. Hay cosas que yo nunca voy a hacer de la manera que tú lo puedas hacer. Pero nos necesitamos unos a otros. Y necesitamos comprender eso. Necesitamos comprender eso. Porque eso cambia la dinámica de la iglesia. Cuando tú entiendes de que tú tienes importancia y valor para cada uno y que hay algo que tú tienes que ofrecer, empiezas a dar de eso. Pero el problema es que a veces pensamos de nosotros mismos de una manera tan baja que no vemos el valor en nosotros mismos, aunque otras personas lo ven. A mí me encanta hablar con José Luis porque si tú te sientes agüitado, José Luis te va a inflar. Sí, aunque tú tengas, no sé, tengas lo peor que tú piensas, él te va a decir que eso es lo mejor que hay. Porque José Luis está acostumbrado a hablar vida. Porque a él no le hablaron vida, pero aprendió que Jesús le dio vida y ahora él habla vida a todo el mundo. Necesitamos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué estuvimos orando ahora unos por los otros? ¿Cuántos fueron bendecidos cuando oraron unos por los otros? Sea honesto. Si no fuiste bendecido, no levantes la mano. ¿Ok? ¿Sí? Se sintió bien, ¿verdad? ¿Cuántos sienten que fueron sanados o fueron liberados de algo? Honestamente, levanta la mano si sientes que fuiste sanado. ¿Ok? Amén. Amén. ¿Ok? ¿Cómo recibiste esa sanidad? Porque el cuerpo de Cristo estaba aquí. Porque oramos unos por los otros. O si no, no lo hubieras recibido. Te lo puedo probar, ¿ok? Porque muchas personas dicen, es que yo estoy enfermo, nada más voy a orar yo y Dios me sana. Puede pasar, pero bíblicamente
veo que hay más sanidad cuando las personas oran unos por los otros. ¿Ok? Es lo que yo veo. Así que lee tu Biblia, la estás leyendo en iglesia en casa, qué bueno. Pero veo que ocurren las sanidades cuando Jesús imponía manos y los discípulos imponían manos. Y los apóstoles y la iglesia imponían manos. Y oraban unos por los otros y recibían sanidad. No recuerdo, quizás Nancy, José Luis o alguien que sepa más de la Biblia, si tienen en memoria una escena de que alguien simplemente recibió sanidad porque oró. Pero yo puedo recordar muchas veces que personas recibieron sanidades porque alguien más oró por ellos. Dios usa ¿qué? Su cuerpo. Lo que tú necesitas ahora mismo está en el cuerpo de Cristo. ¿Comprendes eso? Lo que tú necesitas, mírense, por eso los pongo las sillas así. ¿Okay? Lo que tú necesitas está aquí. Y si tú estás viviendo en depresión, estás viviendo en ansiedad, si estás viviendo y dices, mi vida como cristiano está en el piso, todo lo que tú necesitas está en estas personas. Porque ¿qué estás seguro? Si estás en ese momento en tu vida que tú dices que todo sale mal y que mi vida cristiana no refleja el gozo de la salvación, yo te aseguro que la mayoría, me voy a arriesgar a decir, el 100% de las personas que están así son personas que no están conviviendo uno con nosotros. Tengo 41 años, muchos años en la iglesia, y me he dado cuenta de eso, que el que está aislado es el que está atacado. ¿Alguna vez has visto esos programas de Discovery Channel? En Animal Planet o Planeta Animal, como le llamen. ¿Has visto ¿cómo se llaman cuando hay varios peces? No es manada, tiene, bueno, el enjambre, o como le digas. Pero si ves que hay muchos peces, muchas sardinas o lo que sea, no son sardinas, sí, sardinas. Y ves que va un pez a atacarlo y todas se dispersan en la misma dirección. ¿Sabes por qué nadan juntos? Porque esa es protección. Es más difícil atraparlas juntas que solo. Por eso la Biblia habla mucho del lobo o el león que busca aquella oveja que está aislada. ¿Ok? Cuando tú te aíslas de la iglesia, te atacan. Y yo sé y he visto personas que han sido atacadas constantemente por el enemigo porque están aislados, porque viven una vida aislada de la iglesia. Y créeme, si tú eres una de esas personas, la razón por la que tienes tantos ataques en tu vida es porque estás aislado o aislada. Porque te hace falta el cuerpo de Cristo. Tú puedes tener 1001 razones para poder desconfiar de los que están aquí. Y puedes tener toda la razón de que no somos personas de confianza, por lo que sea. Pero cualquier cosa que tú pienses que descalifica a cada uno, también te descalificas a ti mismo. Pero gracias por la sangre de Cristo que nos perdonó de todo pecado, que nos califica y nos dio su cuerpo para que seamos uno. Somos uno. Mira que estábamos orando, me hacía recordar de las clases de biología, de ciencia. ¿Se acuerdan sobre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos? ¿Saben qué hacen los glóbulos blancos? Protegen el cuerpo. Si entra un virus, los glóbulos rojos cargan el oxígeno al cuerpo. Los blancos protegen, son los que pelean por el cuerpo. Si entra algo que no es del cuerpo, los glóbulos blancos van y lo atacan. Pero te das cuenta, cada parte del cuerpo tiene una función.
Y si eres parte del cuerpo, vas a ser protegido. ¿Qué pasa si me corto el dedo y ahí lo dejo? Se va a podrir, van a venir las cucarachas, se lo comen o lo que sea. ¿Se me explico? No va a poder sobrevivir, pero mientras que esté pegado al cuerpo, aunque me lo haya cortado y me lo vuelven a pegar, va a seguir funcionando. No importa que me corte el hueso y todo. Si me lo vuelven a poner y se mantiene ahí, va a seguir viviendo. Cuando te aíslas, mueres. Algunos de nosotros estamos muriendo porque hemos decidido, créeme, es una decisión, te lo voy a probar más adelante, es una decisión en no ser parte del cuerpo. Es una decisión en no convivir con otros cristianos. Es una decisión. Y de cierta manera, y lo pongo así crítico porque es como yo lo veo cuando lo leo, de cierta manera, cuando tú decides no vivir con parte del cuerpo, estás rechazando a lo que Cristo dio. Cristo murió por cada uno de nosotros y estás rechazando al mismo Cristo, porque ese es su cuerpo. Verso 27, capítulo 12 de 1 Corintios dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Qué somos? ¿Ok? ¿Y todos juntos qué somos? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Todos en conjunto somos el cuerpo de Cristo. A continuación hay algunas partes del cuerpo que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso todos somos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deben desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora, déjenme mostrarle una manera que supera todas las demás y empieza a hablar del amor. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo ha puesto un don diferente en ustedes. Quizás aún no ha despertado ese don, por decirlo de esa manera. Pero lo que tú tienes lo necesitamos cada uno para que seamos edificados. Pero imagínate que José Luis, yo sé que él tiene un don profético y Dios puede usar para que él profetice sobre mi vida. Pero ¿sabes qué pasa? Si yo nunca estoy conviviendo con él, nunca va a pasar eso. Y hay una palabra de Dios que él puede tener para mi vida. Porque ¿sabes qué es profecía? ¿Sabes qué es un profeta? Un profeta es alguien que escucha de Dios. Eso es lo que es la profecía. Escucha lo que Dios quiere decirle a alguien y lo transmite. Eso es profecía. ¿Ok? Y hay cosas que Dios quiere hablar a su iglesia. Y hay gente que tiene el don de profecía. Hay gente que tiene el don de sanidad. ¿Sabes cómo sabes si tienes el don de sanidad? Ora por la gente que está enferma. Ora por la gente que está enferma. O va a pasar esto: o sanan o se mueren, dice José Luis. O sanan, o en algún momento que tú ores van a sanar porque tienes esa autoridad. ¿Se me explicó? Yo cuando yo escucho que alguien está enfermo, yo oro, y si sana o no, pues yo oré y yo sé que Dios puede sanar. Pero como te digo, la sanidad no va a venir porque, o sea, yo no he visto en la Biblia gente que ora por su cuenta y recibe sanidad. No he visto eso, no recuerdo. Pero lo que sí veo es
Personas orando unos por otros y reciben sanidad. Y créeme que hay sanidad aquí también, porque hay corazones rotos. Y a mí me impresionó hace una semana que estábamos leyendo Génesis. ¿Cuántos están leyendo Génesis, disfrutando Génesis? Yo sé que Berta sí. Es bien loco, ¿verdad? Pero a mí me impactó un versículo cuando, creo que es capítulo 6, que dice que el Señor vio el corazón de los hombres que era malo y que no tenían remedio. Y dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y se le partió el corazón. Cuando yo escuché esa frase, hizo tanto resonancia en mí. Y te lo digo, va a ser una manera chistosa, pero mis hijas siempre usan esa frase: es que me rompieron el corazón, cuando lloran. Papá, me rompiste el corazón. Entonces me acordé de mi hija cuando leí esa frase. Dije, wow, a Dios se le partió el corazón porque amaba tanto al hombre que Él creó y que se volvió en contra de Él. Y ahora pienso, cuando tienes el corazón partido, Dios entiende totalmente ese sentimiento. Lo entiende. ¿Puedes creer eso? Pero si leemos la Biblia, lo vemos, ¿sí me explico? Por eso, iglesia en casa, o sea, por eso disfrutamos tanto el domingo en el grupo de mi casa. Comimos muy bien. ¿No? ¿Qué comimos? No me acuerdo. Pollo. Ah, sí, un pollo, tacos de carbón. Estaban buenos. ¿Por qué comemos juntos? Porque hay una diferencia cuando estás en la mesa. Cuando entras a la mesa y te sientas en la mesa, bajas la guardia, empiezas a platicar, a hacer chistes, empiezas a compartir tu vida. Por eso la mesa del Señor es importante. Imagínate que hay un versículo en la Biblia que dice que Él pone una mesa, en Salmos 23 dice, el Señor pone una mesa delante de tus enemigos. Ahora, te lo voy a poner de esta manera, quizás para que comprendas esto. Piensa en quiénes son tus enemigos. Y ahora multiplica a esa persona que todos estén alrededor en estas sillas y tú estés sentado en una mesa. Pero dice literalmente esto: el Señor pone un banquete, pone un buffet delante de ti donde puedes sentarte y comer. ¿Cómo comerías? Si eres hindú, ¿ok? Si eres hindú, ¿ok? Escucha bien, si eres hindú y estás sentado en esta mesa y está toda la migra aquí, todo ice alrededor, ¿cómo comerías? ¿Sí me explico? Pero dice que el Señor pone una mesa delante de nosotros, un banquete delante de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor es mi protección. ¿Sí me explico? No te pueden tocar exactamente. No pueden hacer nada. Pero Él pone una mesa delante de ti. Pero ¿quién se sienta en la mesa? Piensa en eso. ¿Quién se sienta en la mesa del Señor? Sus hijos. Ahora piensa en esto. Si sus hijos están sentados en la mesa del Señor, está Cristina, está José Luis, Nancy, Mari, Manuel, Antonieta, están sentados en la mesa del Señor. ¿Quiénes son tus enemigos? Ansiedad, depresión. ¿Quiénes son? Enfermedad. ¿Quiénes son tus enemigos?
Piensa en eso. ¿Quiénes son tus enemigos? Porque mientras que estás sentado en la mesa del Señor, hay protección. Mientras estás sentado en la mesa del Señor, hay protección. ¿En qué mesa te quieres sentar? En el libro de Apocalipsis habla de que hay otra mesa. En Juan, creo que es Juan o alguna de las cartas de Pedro, ahí cae. Hay una frase que dice, si alguien lo puede googlear para que me den la cita, ¿okay? Hay una frase que dice que se sentaron a comer en mesas de demonios. ¿Se acuerdan de esa frase? Aquellos que comen de la mesa de demonios. Creo que quizás es en Corintios. Y habla esa frase, básicamente estaba discutiendo sobre el comer comida sacrificada a los ídolos o no. Y decía Pedro en conclusión, decía, si para ti no te afecta, cómelo, pero si con la persona que está le afecta, entonces mejor no comas esos sacrificios. Pero luego dice Pablo, es mejor no comer de la mesa de demonios. ¿Tú en cuál mesa te sientas? ¿De qué te estás alimentando básicamente? ¿De lo que te pone Dios? El banquete que te pone Dios junto con tus hermanos, o te sientas en la mesa de demonios. Y en la mesa de demonios donde criticas a tus hermanos. ¿De qué te estás alimentando? 1 Corintios 10:21, ahí está para que lo lean. Gracias, Nancy. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. O sea, no puedes sentarte en eso. No puedes estar en ambos lugares. Cuando Jesús habla a la iglesia en Apocalipsis, es algo bien interesante en una de las iglesias. Si me buscas ese texto, cuando Jesús habla a la iglesia de Apocalipsis, él le dice a las iglesias que Él está tocando ¿qué? La puerta. ¿Para qué? ¿A sentarse dónde? En su mesa. ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis 3:20. ¿A quién está tocando la puerta? Al creyente. Jesús le está hablando a la iglesia, no le está hablando al que no cree en Él, le está hablando a los que creen. Cuando tú evangelices, nunca uses ese versículo porque no tiene nada que ver con evangelismo. Él está hablando a la iglesia, te está hablando a ti, Él está tocando la puerta. Ahora, déjame te explico algo bien interesante aquí en la puerta. Francisco, si voy a tu casa y toco la puerta y tu casa es un cochinero, ¿me vas a abrir? Exacto. Exacto, porque si Jesús está tocando la puerta para poder entrar y no la abres, es porque hay algo que quieres ocultar. Y eso es lo que está hablando de Apocalipsis. Está diciendo, hey, yo quiero convivir contigo, pero tú tienes la puerta cerrada. Piensa en esto, ¿por qué no quisieras que Jesús entrara? Si eres hijo de Dios, Él está hablando a sus hijos en Apocalipsis, y no le están abriendo la puerta, es porque hay algo que no quieren que Jesús vea. Y la razón que Él quiere entrar es porque Él quiere sentarse contigo. Quiere comer contigo. Bebes de la mesa que Él pones o la de demonios. Hay dos mesas siempre. ¿De cuál vas a beber? ¿De cuál vas a sentarse y pasar tiempo con Él? Pero somos un cuerpo.
Ahora estamos en Corintios 12. Ahora, Corintios 12 empieza hablando de los dones espirituales. Y luego cuando pasa a hablar del cuerpo es en relación a los dones. Eso quiere decir de que hay dones en Francisco, hay dones en Fernando, hay dones en Alonso, hay algo que está en ti para edificarme a mí. Porque al final el cuerpo se edifica uno a otro, ¿verdad? ¿Ok? No importa qué parte del cuerpo piensas que seas, pero todos hacemos una función importante y nos necesitamos unos a otros. ¿Qué necesita cambiar en nosotros? Necesitamos empezar a amar el cuerpo de Cristo. Porque algunos están enfermos y necesitan de nosotros. Porque algunos están solos y necesitan del cuerpo de Cristo. Necesitamos participar juntos. Ahora, vamos a Hechos, capítulo 2. No sé si puedes leer en tu Biblia el verso 42. Y decidieron vivir como una gran familia. ¿Qué dijiste de nuevo? Y decidieron vivir como una gran familia. ¿Y qué? Y decidieron vivir como una gran familia. Esa es la mejor traducción en ese versículo. Y decidieron vivir como una gran familia. ¿Quiénes? Los primeros cristianos. El ser parte del cuerpo de Cristo, el vivir eso es una decisión. Es lo que te decía al principio, te iba a probar que es una decisión. Ellos decidieron. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me dan ganas ir a muchas cosas. Me da flojera. Pero ahí donde tengo que tomar la decisión de ser una familia. ¿Sí me explico? Por eso te digo, ser parte del cuerpo de Cristo va a ser una decisión que vas a tener que tomar todos los días. Porque no te van ganas de ir a la iglesia en casa. ¿Por qué? Porque dices, es que luego tengo que hablar con la gente. Otros quizás digan, es que me tengo que bañar. ¿Sí me explico? Pero cada uno va a tener su razón de que te incomoda algo para ir a esa reunión. Pero al final del día tienes que decidir ser una gran familia. Va a ser una decisión. Y es decidir ser parte del cuerpo de Cristo. Porque quiero que entiendas esto. ¿Cuándo somos parte del cuerpo de Cristo? Cuando hacemos la asamblea, cuando nos reunimos, estamos comportándonos como el cuerpo de Cristo. Y no podemos ser parte de su cuerpo si tenemos algo en contra de él. La semana pasada te decía, hay dos requisitos para tomar de esta pan y de esta copa. Número 1, ser salvo, haberte arrepentido de tus pecados. Número 2, estar en unidad. Cuando tú tienes algo contra tu hermano, estás teniendo algo en contra del cuerpo de Cristo y te descalifica de ser parte de eso. Cuando te la pasas criticando a tu hermano, criticando la iglesia, estás viviendo no en unidad. Estás atacando el cuerpo de Cristo. Y te lo digo, como se los dije hace 2 semanas, hay algo local aquí, pero si también me la paso criticando otras iglesias, es lo mismo. Ellos son parte del cuerpo de Cristo. Cuando tengo un problema con la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, estoy teniendo un problema con él. Y deberías abstenerme a participar de la cena del Señor,
O mejor aún, debería decir: Señor, perdóname por lo que he pensado en contra de tu cuerpo, y participo entonces de su cena. Pero su cuerpo es su unidad. El libro de Isaías habla de que por sus llagas somos sanados. En su cuerpo hay sanidad. Pero ¿sabes qué? El 99% de las veces, cuando se habla del cuerpo de Cristo, se habla de unidad. Y hay cosas que tú tienes que cada uno necesitamos. Quiero que comprendas eso. Por eso es tan importante las iglesias en casas. Por eso es tan importante el convivir unos con los otros. Porque lo que tú tienes lo necesitamos todos. Y hay sanidad en su iglesia, en su cuerpo. Porque cuando estás enfermo, lo que pasó hace poco, y que personas oraron por Berta, ¿sabes qué pasó? Esos glóbulos blancos fueron y la rodearon para decirle a esa enfermedad que se vaya. El cuerpo. Hay sanidad en su cuerpo. Por eso necesitamos orar unos por los otros. Porque somos su cuerpo. Y solo en Él vamos a alcanzar esta ciudad. Solo en su cuerpo vamos a tocar vidas. ¿Cómo puedes responder a esta lectura de la Biblia? Yo creo que hay dos maneras. La primera es que nos acercamos a la mesa en unidad, tomando la cena del Señor. Pero antes de tomarla, si tú tienes algo en contra del cuerpo de Cristo, y quita toda la religiosidad, porque cuando estoy diciendo si tienes algo en contra del cuerpo de Cristo, porque cuando dices el cuerpo de Cristo, no, para nada. No tengo nada en contra del cuerpo de Cristo, pero luego no te cae bien tal persona que está aquí. Si tienes algo en contra del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Si tú tienes algo en contra del cuerpo de Cristo, algo en contra de alguien aquí, no tienes que ir con esa persona y decirle perdón. Pero escuché eso. Escuché lo que dijo José Luis, me dio risa. Pero si tú tienes algo en contra de alguien de aquí, y simplemente dile a Dios: perdóname. Perdóname por hablar, pensar en contra de tu cuerpo. ¿Y sabes qué debe pasar? Si realmente te arrepentiste, entonces debes tener comunión con esas personas. Porque si tú nada más dices: ay, perdóname, para poder tomar esto, no hay arrepentimiento. Es religiosidad. Pero ¿de qué mesa estás tomando? ¿De qué mesa te estás sentando? Pues vamos a hacer esto. Vamos a venir todos aquí a la mesa y vamos a tomar la cena del Señor y tomar un tiempo para ponernos en cuenta con Él primero, si en caso que tengamos algo en contra de alguien. Y como te digo, no solamente aquí, sino en toda la iglesia global. Y decir: Señor, me arrepiento de pecar contra tu cuerpo. Porque dice que cada vez que tomas y bebes esta copa indebidamente, has pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo dice Corintios. Y que es por eso algunos de nosotros estamos enfermos. Porque hemos tomado indignamente esta copa. Porque hemos tomado esta copa a mantener no unidad, sino algo en contra de cada uno de nosotros. Y créeme que cuando te arrepientes y tomas en esta copa, quizás ahí está tu sanidad, porque quizás estás enfermo por esa razón. Tomemos de este pan y esta copa y luego vamos a orar unos por los otros. ¿Ok? Puedes venir aquí y únete conmigo para que tomemos de
de la cena del Señor. Toma un tiempo en este momento y si sabes que tienes algo en contra, empieza a hablar con Dios. Y si no tienes nada en contra de su cuerpo, empieza simplemente a dar gracias a Él por su sacrificio en la cruz. Jesús, te damos gracias por este pan, que es tu cuerpo. Lo partimos recordando de que tu cuerpo fue quebrantado por nosotros. Y recordamos de que a través de este pan somos uno en ti. Y eso nos hace uno entre nosotros. Somos tu cuerpo, Señor. Nos arrepentimos de ir en contra de tu cuerpo. Y deseamos lo que tú tienes para nosotros a través de tu iglesia, de tu cuerpo. Queremos abrir la puerta y sentarnos contigo y disfrutar de la mesa que tú preparas para nosotros. Señor, gracias por tu cuerpo, gracias por tu iglesia. ¿Puedes tomar del pan? Y ahora te pido que pongas tu mano sobre la persona que está al lado tuyo, a tu derecha, y empieces a orar y darle gracias a Dios por esa persona. Si sientes orar por alguien en específico que quieras dar gracias, puedes ir a esa persona y orar por esa persona y darle gracias a Dios porque Él es parte de su cuerpo. Dice que la copa representa la sangre de Jesús que derramó en la cruz por nuestros pecados. Quiero que entiendas eso, de que su sangre, su cuerpo es para unidad. Su sangre es por nuestros pecados, para limpiarnos nuestros pecados. Nos hace puros delante de Dios. Y su resurrección nos da salvación. ¿Entiende eso? Si Él no hubiera resucitado, no tuviéramos vida eterna. Si Él solamente hubiera muerto en la cruz, hubiéramos tenido solo unidad y purificación, pero no vida eterna. ¿Por qué digo eso de que su resurrección? Porque
sabiendo que Él resucitó y que hay un hombre, físicamente un hombre, en carne y hueso, delante del trono de Dios, sentado a la derecha, Jesús, Dios hecho hombre, significa que aquel hombre que está en el cielo va a regresar. Y cada vez que tomamos este pan y esta copa, anunciamos el retorno de Jesús. Entonces debemos desear de que Él venga por su iglesia, por su cuerpo, nosotros, porque Él es la cabeza. Jesús, gracias por tu sangre. Gracias porque somos limpios de todo pecado, y todo pecado que estamos batallando hoy día. Hay libertad, hay libertad. Es una opción pecar, no estamos atados al pecado por tu sangre. Gracias por tu sangre. Y hoy tomamos de tu sangre, declarando la libertad que tenemos a través de ella y que somos limpios y puros en ti, Señor. Puedes tomar de la copa. Empieza a dar gracias a Él por su sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amamos, Rey. Amamos, Rey. En tu nombre, Jesús.